estas fronteras y los muros fronterizos, pero sobre todo como fronteras, son muy diferentes. Los contextos son muy diferentes. Creo que eso no necesita mucha explicación porque más o menos se sabe de esta diferencia Sin embargo, a mí lo que me sorprende y lo que me parece muy llamativo son las coincidencias. A pesar de ser contextos tan distintos, tenemos una serie de similitudes que se pueden encontrar en lo histórico, pero también en lo actual. En lo histórico, Estados Unidos construyó, o la frontera México-Estados Unidos se fue definiendo o se fue transformando en el siglo XIX, incluso en la primera mitad del siglo XIX. Y se fue transformando esta frontera hasta llegar a los linderos que tenemos ahora. Pero en la producción de esta frontera, en la generación de esta frontera y su traslación hacia lo que es actualmente, hubo de parte de Estados Unidos una imaginación de qué era Estados Unidos. Y se produjo esa frontera en interacción constante con esa imaginación, esa creación imaginativa de lo que era Estados Unidos y de lo que terminó siendo Estados Unidos. Y en esa imaginación se construía la frontera desde un Estados Unidos que se concebía a sí mismo como un fenómeno moderno, una producción de modernidad, muy ligado al desarrollo de la industria, al desarrollo de la agricultura moderna, al desarrollo también de las telecomunicaciones y de las comunicaciones, del ferrocarril, de la minería y de los bancos modernos. Entonces se produce la frontera México-Estados Unidos en ese contexto. Y Estados Unidos va a llegar a ser el país más poderoso económicamente del mundo, pero también militarmente del mundo. Y eso le da ciertas características a la frontera común, pero también a cómo se va a generar la frontera ya físicamente en el siglo XX. En esa expansión de la frontera estadounidense hacia el oeste y hacia el sur, también había una idea de que se hacía por mandato divino, de que a Estados Unidos Dios le había entregado esos territorios y que tenían un destino manifiesto para ocuparlos, y que eran territorios vacíos o en todo caso que estaban poblados por bárbaros o por atrasados que había que dominar, que había que expulsar, que había que controlar. Algo similar ocurrió en el territorio de lo que entonces era conocido como Palestina y sobre el cual ahora se erige el Estado de Israel. También, aunque fue mucho después, estamos hablando ya del siglo XX, la construcción de la frontera fue un proceso también de expansión de una frontera móvil, frente a lo que se concebía como un territorio vacío o en todo caso poblado por bárbaros, atrasados, etcétera, que había que dominar, que había que expulsar, que había que controlar. Son dos fenómenos paralelos pero semejantes, en los que tanto el Estados Unidos del siglo XX como el Israel del Estados Unidos del siglo XIX como el Israel del siglo XX se concebía a sí mismo como un Estado moderno, en el que se desarrollaba la modernidad más absoluta, capitalista, con una industria y una agricultura y sector bancario modernos,
en los que tenían también un mandato divino para colonizar esas tierras. Son dos fenómenos que se parecen mucho por eso, en cuanto a la construcción de la frontera. Ahora, en ambos lados, en ambos territorios, el país más poderoso, el país más fuerte, ha construido la frontera como una frontera de seguridad, que ha ido evolucionando desde una cerca hasta la construcción de barreras con fragmentos de muro o barreras que son realmente barreras, aunque sean metálicas. Y esto se parece mucho. Es verdad que en el caso de Israel frente a los palestinos hay un discurso muy fuerte en cuanto a la seguridad por el problema del terrorismo, de la violencia de los colonizados frente a los colonizadores. Acá hay un discurso parecido, a pesar de que el contexto de violencia es mucho menor. Acá también se ha hablado en algunas ocasiones de terrorismo, se compara la frontera México-Estados Unidos por parte del presidente Trump con la frontera de Israel, con el muro que él quiere construir, lo compara con el muro que ha construido Israel, etc., ¿no? Entonces, a pesar de las diferencias, hay discursos que convergen. Acá podemos decir que es una frontera más neocolonial que colonial, en la que Estados Unidos lo que quiere hacer es mantener o filtrar quién pasa, evitar que pasen los más pobres, que pasen los que pueden cruzar para el shopping, ¿verdad? Yo tengo un vínculo muy estrecho con el Colegio de la Frontera Norte desde que existía el CEFNOMEX, desde que se creó el CEFNOMEX o digamos se estableció en sus instalaciones de Abelardo. Claro que no lo conocí en el Colegio de México, pero desde los inicios de los años 80 yo estuve muy ligado, participé en algunos de los proyectos de comunicación, incluso de radio, que se hicieron allá en las instalaciones de Abelardo, y siempre he mantenido mi contacto. En 2004 fui investigador asociado, bueno, visitante. Después en 2008, 2009 fui investigador asociado, y he venido muchas veces incluso a dar cursos, y tengo muchísimos amigos aquí entre los investigadores y entre los también en la presidencia y las diferentes secretarías del colegio. Es una institución a la que le tengo muchísimo cariño, desde su fundador Jorge Bustamante hasta ahora el presidente Alberto Hernández. Les tengo un gran aprecio, respeto y a toda la institución.